Buenas noches, muchachos. En el último video de este tema de formación del aparato branquial, formación de cara y cuello, pues nos quedamos en esta lámina, en esta diapositiva, donde veíamos y desglosábamos de manera particular los derivados tanto vasculares como nerviosos, musculares y esqueléticos de cada uno de los arcos branquiales, que decíamos llegan a ser 6, pero los dos últimos, sobre todo el quinto, desaparece por completo, y el sexto pues va a participar, pero de una forma muy rudimentaria. En realidad son los 4 primeros los que van a participar. Bien, agotamos lo que fue la explicación de lo que era pues los derivados de los arcos branquiales. Vamos a hablar ahora de los derivados de los surcos branquiales, de las bolsas branquiales, así como de las membranas branquiales. A este respecto, quiero recordarles a ustedes que cuando se forma el seno cervical, que fue algo que explicamos en la presentación anterior, cuando se forma el seno cervical, desaparecen. Sí, se recuerda que aquí se forma el seno cervical a partir de el crecimiento de el segundo. Este es el segundo, este es el primer arco, primero, segundo. A partir del crecimiento del segundo arco branquial, este segundo arco branquial debe cubrir completamente a lo que era el segundo surco, el tercer surco y el cuarto surco de ambos lados. Debe de cubrirlos por completo y por lo tanto las membranas branquiales correspondientes, segunda y tercera y cuarta, también desaparecen. Entonces únicamente nos va a quedar permeable lo que es el primer surco, que va a ser este. Recuerden, este es el primer arco branquial. ¿Por qué no vemos la porción maxilar y la porción mandibular? Porque aquí estamos haciendo un corte coronal. Acuérdense, imagínense que aquí le rebanamos en forma coronal, por encima de la sutura coronal le rebanamos la cara, entonces pues nada más vemos parte, ¿sí?, del primer arco, del lado derecho y del lado izquierdo. Pero podemos ver el primer surco del lado derecho y podemos ver el primer surco del lado izquierdo, y también podemos ver la primera membrana del lado izquierdo y la primera membrana del lado derecho. ¿Ok? Bien, el primer surco branquial pues es una hendidura que, como ya platicamos, está recubierta de ectodermo, y una vez más repito, va a ser el único surco que va a subsistir, y a partir de él se va a formar el conducto auditivo externo, que acá nos dice meato auditivo externo. Es lo mismo, conducto auditivo externo, que va de la oreja. Aquí yo les podría dibujar la oreja, que en esa misma presentación vamos a ver de dónde se forma la oreja. Este primer surco branquial va a formar el conducto auditivo externo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Recuerden que el primer surco branquial es el que separa el primer arco del segundo arco por fuera. La primera membrana branquial, que va a ser la única que va a subsistir, ya que el seno cervical, como lo dijimos y lo volvemos a repetir, cubre a las otras bolsas, a las otras membranas y a los otros surcos. Esta primera membrana branquial, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, nos va a formar el tímpano, la membrana timpánica. Y ustedes saben perfectamente que la membrana timpánica es ese elemento delgadito, una especie de fascia muy delgadito, que mide apenas 100 micras, es decir, la décima parte de 1 milímetro, y que separa al oído externo
que es lo que decíamos que se forma del primer surco del oído medio. Ustedes han oído hablar y eso tienen que haberlo visto en la anatomía, si no, pues ahorita lo vamos a recordar un poquito. La primera membrana, pues se va a convertir en, la primera membrana branquial se va a convertir en la membrana timpánica, que va a separar al conducto auditivo externo del oído medio. Por lo tanto, la primera bolsa branquial, acuérdense que las bolsas no sufren modificación con la formación del seno cervical, la primera bolsa branquial nos va a formar lo que va a ser el oído medio o cavidad timpánica. Cavidad timpánica, aquí le voy a poner U, oído medio, ahí donde están los huesecillos que mencionamos que se forman a partir del primero y segundo arco branquial, ¿se acuerdan? El martillo, el yunque y el estribo. Ya vimos que el martillo y el yunque se forman del primer arco, el cartílago de Meckel, y el estribo se forma del cartílago de Reichert, el segundo arco. Bueno, pues esta zona que estoy aquí recalcando nuevamente, que es la primera bolsa branquial, nos va a formar la cavidad timpánica, o mejor entendible como oído medio, y nos va a formar la tuba faringotimpánica, que yo no sé por qué se empeñan en dificultarle los nombres a las cosas. Esta tuba faringotimpánica, que son traducciones que yo no sé quién los traduce, es la trompa de Eustaquio, tan sencillo como decir trompa de Eustaquio. Que la trompa de Eustaquio, anatómicamente, ustedes saben que comunica a lo que es el oído medio, anatómicamente comunica a lo que es el oído medio con lo que es la rinofaringe. Les voy a poner aquí ahorita un ejemplo. Mire, esta es la oreja, bueno, este es el oído ya anatómicamente adulto, y aquí podemos nosotros, esto más que nada para correlacionar con lo que estamos platicando ahorita de la formación y la dependencia de estas estructuras con los arcos y las bolsas branquiales. Este es el conducto auditivo externo, ok, conducto auditivo externo. Esta, por supuesto, pues es la oreja o pabellón auricular, que vamos a ver un poquito más adelante en esta misma presentación, posiblemente, que se forma a partir de primero y segundo arcos branquiales. Esta es la membrana timpánica. Les decía ahorita, la membrana timpánica tiene un grosor aproximado como de 100 micras, la décima parte de un milímetro, y lo que estamos viendo acá es el oído medio, ¿sí? O la cavidad timpánica. Este oído medio se comunica a través de la trompa de Eustaquio con la rinofaringe. Esta es la trompa de Eustaquio. Debe haberse llamado Eustaquio quien la descubrió, supongo. Esa trompa de Eustaquio, pues su función, aunque no es tema de esto, se lo debieron enseñar en anatomía más bien, pues, pero bueno, en fin, su función es meter y sacar aire del oído medio para que la presión del oído medio sea siempre igual a la presión del oído externo, y es la equivalencia, ¿sí? La equivalencia de ambas presiones hace que la membrana timpánica se mantenga siempre en su sitio. Pero bueno, vamos a no meternos mucho en territorios de anatomía que no nos corresponden, ni tampoco de fisiología. Esto básicamente es para que entendamos esto. De aquí para acá, ¿sí? De aquí para acá es primer surco branquial.
esta membrana, que es la membrana timpánica, es primer membrana branquial. ¿Ok? La membrana timpánica deriva de la primera membrana branquial. Y todo lo que es la bóveda o cavidad del oído medio, junto con la trompa de Eustaquio que lo comunica la rinofaringe, todo esto derivarán de la primera, ahora sí, de la primera bolsa branquial de cada lado, ¿no? Tenemos oído del lado derecho y tenemos oído del lado izquierdo. Aquí pueden ver ustedes, aprovechando la figura, pueden ver el martillo, acá está el yunque, acá está el estribo, que provienen de primero y segundo arcos branquiales. ¿Okay? Esto es con la intención de correlacionar lo que veíamos en esta figura hace unos momentos con su destino definitivo. Bien, siguiendo con esta misma figura, ya vimos entonces, espero que nos haya quedado claro, primer surco branquial, primera membrana branquial, primera bolsa branquial. Bien, ya no vamos a hablar de surcos ni tampoco de membranas branquiales, porque segunda, tercera y cuarta, ya repetimos muchas veces, desaparecen, y si prevalecen, si persisten, nos van a dar lugar a malformaciones congénitas, que también entra dentro de este mismo tema, pero en un siguiente video, malformaciones congénitas de arcos branquiales. Las bolsas branquiales, decíamos, prevalecen. Este es segundo arco branquial por dentro, y esta es la segunda bolsa branquial. De este lado igual, segundo arco branquial por dentro, segunda bolsa branquial. Bien, la segunda bolsa branquial o el segundo par de bolsas branquiales nos van a formar las amígdalas palatinas, ¿ok? Con todo su tejido linfoide que derivan del mesodermo. El tejido linfoide deriva del mesodermo que está abajo de las segundas bolsas branquiales. Entonces, las amígdalas palatinas, las que normalmente conocemos como anginas, recordarán que hay diferentes tipos de amígdalas: amígdala palatina, amígdala lingual, amígdala faríngea. ¿Ok? Bueno, estas son las amígdalas palatinas. Van a derivar en su lecho, el lecho amigdalino. Yo voy a poner lecho, que es el sitio que está entre los pilares del paladar. Lecho amigdalino derivan de el segundo par de bolsas branquiales. ¿Okay? Segundo par de bolsas branquiales. Si nos vamos acá más abajo, este es territorio del tercer arco branquial. Okay, aquí estaría la tercera membrana branquial y el tercer surco branquial, que fueron cubiertos por el seno cervical. Entonces, esta hendidura que está aquí, lo mismo que esta hendidura que está acá, corresponden a la tercera bolsa branquial, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que se va a formar a partir de este par de bolsas branquiales. De el tercer par de bolsas branquiales se va a formar las paratiroides inferiores. Ahorita les explico lo que son las paratiroides inferiores, y el timo. Las paratiroides inferiores y el timo se forman a partir de la tercera bolsa branquial de ambos lados. Es decir, la mitad del timo se forma, este es el timo, la mitad del timo se forma del lado derecho, la otra mitad se forma del lado izquierdo. Y las paratiroides inferiores, aquí está una paratiroide inferior, una viene del lado izquierdo y otra viene del lado derecho.
estas son originadas, son formaciones a partir de el tercer par de bolsas branquiales. Dijimos, del segundo par de bolsas branquiales es el lecho amigdalino y las amígdalas palatinas. Si nos vamos más abajo, acá tenemos el cuarto par de bolsas branquiales, que nos va a separar el territorio del tercer arco del territorio del cuarto y sexto arco, que estarían por aquí. ¿Sí? Estos números que estoy poniendo aquí son de arcos branquiales, y los que estoy poniendo en la cara interna, que está de color amarillo, son las bolsas branquiales. No se me vayan a confundir, acuérdense que las bolsas branquiales son estas hendiduras que separan por dentro a los arcos branquiales vecinos. El cuarto par de bolsas branquiales nos van a formar las paratiroides superiores, derecha e izquierda, y nos van a formar, no se alcanza a ver acá abajo, pero se los voy a anotar, el llamado cuerpo último branquial, esta es una U, aunque no me lo crean, es una U, cuerpo último branquial, que a su vez este cuerpo último branquial, derivado del cuarto par de bolsas branquiales, nos va a formar las células. Ahorita se los voy a explicar mejor. Parafoliculares de la tiroides. Tomen nota, ahorita les voy a explicar mejor. Entonces, resumiendo ya para salirnos de esta lámina, que ya la manipulamos y ya trapeamos y barrimos con ella. Derivados de... Ya hablamos de los derivados de los arcos branquiales, ya no me voy a volver a meter en eso. Derivados de los surcos branquiales. Bueno, el único surco que prevalece es el primero y nos va a formar el conducto auditivo externo. ¿Okay? Los demás son cubiertos por el seno cervical. Derivados de las membranas branquiales. Sucede lo mismo, la única que prevalece es la primera membrana branquial o el primer par de membranas branquiales. Segunda, tercera y cuarta son cubiertas por el seno cervical, desaparecen. Y ese primer par de membranas branquiales nos va a formar la membrana timpánica. Bolsas branquiales. Primer par de bolsas branquiales. El primer par de bolsas branquiales nos van a formar el oído medio, la bóveda del oído medio, y nos va a formar la trompa de Eustaquio. La bóveda del oído medio y la trompa, de Eustaquio. Aquí lo remarco. Ya de aquí para adelante vamos a hablar únicamente de bolsas branquiales. Segundo par de bolsas branquiales nos forman el lecho amigdalino y las amígdalas palatinas o anginas. Tercer par de bolsas branquiales. El tercer par de bolsas branquiales que separan por dentro al tercero del cuarto arco branquial. El tercer par de arcos branquiales nos van a formar el timo y las glándulas paratiroides inferiores. Aquí lo pusimos. Y el cuarto par de bolsas branquiales nos va a formar las paratiroides superiores y nos va a formar el cuerpo último branquial, del cual a su vez de este cuerpo último branquial se formarán las células parafoliculares, que fea me salió la letra aquí, parafoliculares. Bueno, ustedes anótenlo así como se lo estoy diciendo, parafoliculares de la glándula tiroides. Todavía no hemos hablado de la tiroides, eso va a ser en el siguiente y último video. Ahorita estamos todavía con la cara. Bien, esos son los derivados, muchachos, del aparato branquial. Les pongo nuevamente la imagen.
Aquí está el conducto auditivo externo, producto del primer surco branquial, la membrana timpánica, producto de la primera membrana branquial, y el oído medio y la trompa de Eustaquio, producto de la primera bolsa branquial. El timo. ¿Qué es el timo? No sé si lo habrán visto en alguna otra materia, pero el timo es un órgano linfoide transitorio. Le digo transitorio porque desaparece antes de la adolescencia. ¿Sí? El timo es un órgano, aquí les voy a poner, es un órgano linfoide. ¿Sí? Es un órgano linfoide primario. Es decir, es un órgano formador de linfocitos, por eso se llama órgano linfoide primario, que pues está comprobado que es el sitio donde maduran antes del nacimiento y en los primeros años de vida maduran los linfocitos T. Lo van a ver cuando lleven inmunología el próximo semestre, mientras yo les doy propia a ustedes, les van a estar dando inmunología, no sé, creo que el doctor Yausas o no sé quién. Este timo es un órgano productor de linfocitos T, pero conforme crece o conforme crecemos, ya la fábrica de linfocitos T se va a otros sitios, incluyendo la médula ósea, y el timo es reemplazado principalmente por tejido graso. Ya a los 13, 15 años, más o menos, ya en la adolescencia, a veces antes, ya no tenemos timo. Es un órgano linfoide primario, se dice que es primario porque produce linfocitos. Los órganos linfoides secundarios son los que almacenan nada más, pero no los producen. Como las amígdalas, por ejemplo. Las amígdalas son órganos, las amígdalas palatinas y pues todas las amígdalas son órganos linfoides secundarios porque no producen, pero almacenan linfocitos. El timo produce y madura. Bien. Entonces, esta porción se formará de la tercera bolsa branquial derecha y esta pues de la tercera bolsa branquial izquierda. Las paratiroides, ustedes alcanzan a ver aquí los puntitos, y acá dice glándulas paratiroides, que están en la parte posterior de la tiroides. No hemos hablado de tiroides. Pero mientras todo esto está sucediendo, la tiroides arriba se va a estar formando. Es algo que sucede simultáneamente, pero pues no podemos abordarlo todo al mismo tiempo. La tiroides se va a estar formando, pero allá arriba, ¿sí? La tiroides se va a estar formando acá, en sí, donde está la lengua. Mientras las paratiroides están descendiendo para colocarse en su sitio definitivo. Recuerden que, y fue parte del examen anterior, que la glándula tiroides hasta la séptima semana llega a su destino final, que es este que estamos viendo aquí, ¿no? En la laringe sobre el cartílago cricoides. Bueno, para no salirnos del tema, las paratiroides, aquí están las paratiroides superiores y acá están las paratiroides inferiores. Acuérdense que las paratiroides inferiores junto con el timo se forman del tercer par de bolsas branquiales o bolsas faringias. Mientras que las paratiroides superiores junto con las células parafoliculares, que les voy a poner células C, que son las células parafoliculares, se les llama células C porque producen una hormona que se llama calcitonina, que está muy relacionada con los niveles de calcio en sangre y con la formación de hueso, con el reforzamiento de hueso. Estas células C provienen del cuerpo último branquial, o células C o células parafoliculares, y bueno, pues no las voy a dibujar aquí porque se los pongo ahí como puntitos si ustedes quieren, pero también van a derivar junto con las paratiroides superiores y células parafoliculares o células C,
van a provenir del cuarto par de bolsas branquiales. Okay. Bien, ahí tenemos ya completado lo que es la formación de la cara y el cuello. Dirán ustedes, nos falta la nariz, nos faltan las orejas. Estoy de acuerdo. Ahorita vamos a proceder a hablar de ellos, pero vamos primero a cortar este video. No quiero hacer los videos muy largos, no los quiero hacer demasiado prolongados, porque luego como que da flojera verlos, y la verdad estoy tratando de llevarlos de la mano con las explicaciones. Espero que así sea, puesto que pues salieron mucho mejor en el segundo parcial que en el primero, y no ha habido preguntas. Ya les dije que si tienen preguntas me pueden marcar por teléfono, no hay ningún problema. Ok, entonces aquí dejamos este video y enseguida continuamos con los complementos.